La bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento con Conéctate Iglesia. Qué bueno que esta sea una oportunidad para que recuperes el ánimo, para que no pierdas la fe, para que tengas la confianza en el Dios Todopoderoso. El día mañana lunes vamos a empezar una serie titulado Las cartas de libertad que la cárcel no pudo contener. Y tiene que ver con los escritos o las cartas de Pablo estando en prisión. Y recordando una de esas cartas, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Es tiempo ahora de avivar el fuego de la presencia de Dios. Es tiempo de cancelar el desánimo, de cancelar la desesperanza. Aunque de pronto estemos viendo noticias desalentadoras, noticias realmente que de pronto pretenden robar las promesas que Dios nos ha dado, es la oportunidad de que avivemos el fuego de la presencia de Dios, avivemos la llenura de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que te invito a que dispongas tu corazón, a que apartes este tiempo para adorar al Señor y para recibir esta poderosa palabra que será de bendición para ti. Quiero invitarte a que exaltemos el nombre de Dios y vamos a declarar a través de esta alabanza poderosa que su presencia, que el río de Dios está en medio de nuestras vidas, de nuestra ciudad, de nuestro país. ¿Qué tal si nos acompaña en esta mañana, si lo decimos con todo el corazón, con todo nuestro ser, aquel que vive por siempre, para siempre? Vamos a adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo declaras. Yo
tus manos, apláudele fuertemente al Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra declara que en Cristo tenemos la victoria, que somos más que vencedores, que nada nos podrá hacer frente. Y a través de esta alabanza queremos declarar que en Él somos victoriosos, que en Él tenemos el poder, tenemos la autoridad. Declaramos, Señor, que somos tus hijos, tú eres nuestro Rey. En ti, Señor, tenemos el poder de la palabra para declarar que somos vencedores. ¿Qué tal si tú me acompañas a decirle así? Somos linaje sobrenatural, llamados a resplandecer. Nada me puede faltar, Cristo vive en mí, yo bien sé quién soy. Somos linaje sobrenatural, llamados a resplandecer. Nada me puede faltar, Cristo vive en mí, yo bien sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Allí es donde estoy, yo bien sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Allí es donde estoy, yo bien sé quién soy. Camino con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy. Camino con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy. Adórale. Somos tu pueblo escogido. Acompáñenos a decirle así una vez más. Somos linaje sobrenatural, llamados a resplandecer. Nada me puede faltar, Cristo vive en mí, yo bien sé quién soy. Somos linaje sobrenatural, llamados a resplandecer. Nada me puede faltar, Cristo vive en mí, yo bien sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Allí es donde estoy, yo bien sé quién soy. Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Allí es donde estoy, yo bien sé quién soy. Camino con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy. Camino con poder y obro milagros, disfruto
bien sé quién soy, mira cómo soy bendecido, cómo camino en victoria, brilla en mí su gloria. Yo bien sé quién soy. Dale honra y gloria al Rey, aquel que es nuestro Padre y nuestro Dios. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Señor Jesús, en esta mañana, Padre Dios, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de venir a tu presencia, Señor, por el privilegio que tenemos de adorarte, Señor, en medio de la adversidad. Sabemos que eres Dios de los imposibles, Señor. Sabemos que eres Dios, Señor, que rompe toda barrera, Señor, que haya enfrente a nosotros. Por eso te adoramos, Señor, y te exaltamos en esta mañana. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es, Señor, tuyo es todo el honor, tuya es, Señor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Solo para ti. Solo para ti. Decláralo con tu voz en alto. Tú eres el Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es, Señor, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Adoramos, Señor, bendecimos, dale ese aplauso fuerte, dale honra y gloria. Adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Hola, sean bienvenidos a esta
a este tiempo de recibir el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Prepara tu mente, prepara tu corazón para que puedas recibir este mensaje y para que sea como esa semilla incorruptible que logra su propósito y que da mucho fruto. Hoy el sermón se titula Avanzando bajo amenaza y está enmarcado en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Aunque en días pasados hemos trabajado el tema de Nehemías, el Señor nos ha venido hablando en Nehemías. Qué bueno que hoy puedas tú centrar aquello que el Señor reveló a Nehemías y cómo nosotros podemos usar esas estrategias, primero para identificar las estrategias del diablo, las estrategias de nuestro enemigo, y segundo, para saber cómo poder actuar en medio de todas estas estrategias y todas estas trampas que el enemigo quiere poner para poder impedir que nosotros seamos fructíferos. Dios quiere que cada uno de nosotros sea fructífero, que logremos el propósito y que nunca pensemos que va a haber alguna circunstancia, alguna dificultad que nos va a impedir alcanzarlo. Vamos a leer el capítulo 4 de Nehemías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familia para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada en su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados los unos de los otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros.
Trabajaremos desde muy temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol. Y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podrían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Desde ese tiempo ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Después de leer esta extensa historia, pero llena de tantos secretos y tantas claves, necesitamos aprender a identificar dos puntos. El primero es cuál es la estrategia que usó el enemigo. Y segundo, cuál fue la estrategia que usó el líder Nehemías para contrarrestar estas estrategias de destrucción. Nosotros necesitamos entender que Dios espera que nosotros alcancemos nuestro propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. Jesús dijo que Él espera y el Padre espera que nosotros demos un fruto abundante. Pero hay un enemigo que siempre se va a resistir y se va a oponer. Realmente dar fruto requiere perseverar, requiere luchar a pesar de las circunstancias, requiere aprender a identificar cuáles son las estrategias del enemigo para vencerlas y poder así cumplir con nuestro propósito. Aquí identificamos a Sanbalat, a Tobías, a todos estos pueblos que se oponían como enemigos contra Israel, los identificamos como nuestro adversario, como instrumentos que Satanás estaba usando para querer impedir que el pueblo de Israel alcanzara el propósito al cual Dios había llamado, y era reconstruir la muralla. Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda a reconstruir las murallas. En la época antigua las murallas significaba el lugar de protección donde tú podías progresar, donde tú podías criar, donde tú podías aprender, donde tú podías descansar, donde tú podías estar tranquilos. Si no había murallas, entonces estabas a la merced de los enemigos. Y el propósito que Dios puso para reconstruir a esta ciudad fue que levantó a Nehemías y a un grupo para que pudieran reconstruir la muralla, para poder avanzar, para poder trabajar con tranquilidad. Pero aquí se levantó este espíritu de Sanbalat con Tobías, con este grupo de personas, a querer impedir que alcanzaran su propósito. Necesitamos aprender lo que dice la Escritura, que dice: someteos a Dios y resistid a nuestro adversario el diablo. Estar atentos, estar alertas, porque el enemigo, dice la Escritura, anda como un león rugiente esperando a quien devorar. Por eso nosotros necesitamos identificar cuáles son las estrategias que el enemigo usa para querer frenar nuestro avance y nuestro propósito y el llamado que Dios nos hace a ser fructífero. Lo primero que podemos identificar acá es que el enemigo nos debilita mentalmente. Él busca la manera de que nosotros nos rindamos, que nuestra mente se llene de negativismo, que nuestra mente se llene de ansiedad, de angustia. Por eso el versículo 1 y el 2 dice que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Muchas veces Satanás lo que pretende es hacernos sentir débiles, sentir que somos impotentes, hacernos sentir que somos incapaces. Muchas veces él quiere magnificar las situaciones, aumentar nuestros problemas, aumentar nuestros enemigos, aumentar nuestros temores para que no avancemos. Lo segundo es que él nos afana desmotivándonos. Dice el versículo 2: ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Muchas veces él pretende menospreciarnos, haciéndonos sentir que ya no hay tiempo, haciéndonos sentir que nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras buenas intenciones, nuestros esfuerzos de nada servirán. Y realmente nosotros necesitamos aprender a no escuchar esas voces que pretenden desmotivarnos y que pretenden afanarnos. Lo tercero es que nos hace sentir que no hay lo suficiente, que no hay cómo poder lograr. Dice el siguiente comentario: ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas.
Muchas veces nosotros nos podemos enfrentar frente a comentarios como: y ahora no tienes cómo. ¿De dónde tú vas a reconstruir tu vida? No hay forma de cómo hacerlo. El enemigo muchas veces pretende meternos preguntas que empiezan a generar dudas que están minando nuestra fe. Aunque nosotros aparentemente no tengamos resuelto todos los asuntos de nuestra vida, el Señor nos llama a avanzar. Cuando vemos los árboles no tienen que razonar cómo está el clima, qué circunstancias económicas hay. Los diarios no están oyendo noticias. Ellos simplemente por su naturaleza dan fruto. Su propósito es avanzar, su propósito es florecer, su propósito es dar fruto. Ellos no están pensando realmente en argumentos y en ideas que los bloquean. Pero nosotros los seres humanos sí podemos ser bloqueados si recibimos estos mensajes y los hacemos una realidad en nuestra vida. Lo cuarto que hace el enemigo es nos pretende decir que nada de lo que hagamos quedará bien hecho, que nada servirá, que todo lo que nosotros nos esforcemos será sin fruto. Él pretende robarnos las esperanzas y decirnos que no hay nada que hacer. Dice el versículo 3 que Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. A veces el enemigo pretende hacernos sentir que no hay nada, que no hay ninguna manera, ninguna forma de poder avanzar, que todo lo que hagamos es inoperante, es inservible, y él lo que busca es paralizarnos y hacernos derrotarnos mentalmente, derrotarnos antes de nosotros emprender la acción. Lo otro que pretenderá hacer el enemigo es buscar causar confusión. Dice el versículo 7 y 8 que sin embargo cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. El enemigo se molesta cuando nosotros estamos enfocados. El enemigo se molesta cuando nosotros no nos rendimos a pesar de las circunstancias. El enemigo se molesta cuando él ha visto que a pesar de todos estos ataques, de estos comentarios, de estas ideas, de estas posturas negativas que él pretende sembrar en la cabeza, cuando ve que nosotros no las tenemos en cuenta y avanzamos, él entonces pretende meternos confusión. Y al ver entonces que las estrategias del enemigo son esas, necesitamos entonces ver qué estrategias desarrolló Nehemías para contrarrestar estos ataques. Lo primero, dice la Escritura, que oró en contra de sus enemigos. Dice Nehemías 4 y 5, entonces oré, y mire cómo oró: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos se han llevado cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Nosotros necesitamos aprender a orar en contra de nuestros enemigos, porque hay personas que a veces no saben cómo orar. Algunos en su equivocada teología pretenden aceptar los ataques del enemigo. Y algunos dicen: no, esa es la voluntad de Dios, déjala, permite. Algunos creen que el enemigo te está atacando es porque Dios lo permite, que la maldad está allí porque Dios la puso, que la amenaza está allí porque es voluntad de Dios destruirte. Y realmente nosotros necesitamos tener una postura clara y aprender a afrontar que nuestro propósito es ser fructífero. Nuestro propósito es avanzar. Dios quiere que nosotros seamos personas que avancemos, que seamos perseverantes, que cumplamos el propósito. Ese es el propósito de Dios, que nosotros avancemos, no que nos paralicemos, no que nos rindamos, no que fracasemos a los planes que Dios nos ha puesto, que renunciemos a ellos. Por eso necesitamos orar frente a todo enemigo, frente a todo adversario que pretenda oponer, que pretenda enfrentarse en contra del propósito de nosotros poder ser fructíferos. Hay que orar en contra de la ruina, hay que orar en contra de la enfermedad, hay que orar en contra de la amenaza, hay que orar en contra de la plaga, hay que orar en contra de aquello que impide avanzar, hay que orar en contra de los pronósticos negativos. Realmente algunos dirán: no,
eso no es la voluntad de Dios, pero yo no voy a recibir la voluntad de Dios, yo voy a orar perseverante para que Dios destruya aquellas enemigos y aquellas incapacidades o aquellas circunstancias amenazantes que se enfrentan en mi vida. Lo segundo tiene que ver con que después de la oración necesitamos trabajar con entusiasmo. Dice Nehemías versículo 6, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Hay muchas personas que oran, hay muchas personas que ayunan, hay muchas personas que declaran, que están constantemente conectados con la presencia de Dios, pero no hacen lo segundo y necesitan trabajar con entusiasmo, trabajar con esfuerzo, trabajar con fe, con gozo, con alegría, con esperanza. Nosotros necesitamos aprender a ser esforzados. Estamos en tiempos donde estamos siendo amenazados a nivel de salud, pero como consecuencia va a venir situaciones económicas, va a haber situaciones difíciles a nivel económico, porque la parálisis genera pobreza. Nosotros necesitamos trabajar con entusiasmo, no quedarnos pasivos, no quedarnos encerrados. Necesitamos esforzarnos con alegría y a pesar de las amenazas y a pesar de las circunstancias adversas, ver cómo podemos avanzar. Se está planteando el teletrabajo, se está planteando realmente muchas situaciones a la distancia. Y nosotros aún en medio de las situaciones adversas, de las situaciones que nos limitan el movimiento, podemos crecer, podemos avanzar, podemos aprender, podemos seguir desarrollando habilidades. La tercera estrategia que usó Nehemías es que oraron para no ser confundidos y pusieron protección. Dice el versículo 8 y 9, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Es importante que nosotros aprendamos a poner guardias para no ser confundidos, a poner guardias para no perder la visión. Realmente esos guardias es la atención que tenemos que prestar a no permitir que los enemigos avancen en el terreno, logren su propósito. Nosotros necesitamos entender que aunque el enemigo arrecie su plan de ataque contra nosotros, aunque el enemigo aumente su capacidad destructiva, aunque caigan 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra derecha, nosotros necesitamos ser perseverantes y necesitamos caminar con protección. Necesitamos ver estas amenazas y estas circunstancias difíciles y adversas, no es obviarlas, no es caer en la presunción de que si Dios está conmigo yo puedo salir y puedo enfrentarme y puedo tentar a Dios arriesgándome a situaciones de pronto necias. Necesito entender, orar a Dios para no ser confundido, para tener claridad de cómo moverme en este tiempo, pero usando la protección, poniendo guardias al enfoque, poniendo guardias a mis pensamientos, poniendo guardia a escuchar la voz de Dios. Este es tiempo para que nosotros estemos atentos a Dios, a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Algunos están dormidos, algunos están paralizados, algunos ni siquiera piensan, otros creen que están de vacaciones, pero necesitamos entender que estas situaciones que están ahora enfrentando el mundo entero son situaciones que lo que están trayendo es amenazas y están pretendiendo paralizar la producción, paralizar los propósitos. Nosotros no podemos parar, no podemos frenar nuestros propósitos, no podemos parar nuestra fe. Necesitamos nosotros orar para no ser confundidos, para no caer en el propósito del enemigo, poniendo guardias. Necesitamos levantarnos tempranos, esforzarnos, estar ocupados, estar orando, estar en un tiempo de preparación. Así como cuando los deportistas están en la banca, pero están disponibles para el equipo, están siempre, aunque estén sentados allí, no están paralizados, están activos allí, aunque no estén en el juego, porque llegará el momento en que el técnico dirá, ahora vas a jugar, y si no estás preparado, entonces te puedes desgarrar, no puedes rendir y no puedes hacer un buen trabajo. Necesitamos estar orando para no ser confundidos
y poner guardias de protección. La cuarta estrategia es que se cuidaron del desánimo interno. Nehemías 4, 10 al 11 dice: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Necesitamos nosotros entender que el desánimo le abre la puerta a que los enemigos entren y logren su propósito. Nosotros no podemos desanimarnos. Cuando nosotros empezamos a caer en el desánimo, en la tristeza, pues todos somos seres emocionales y puede que de pronto vengan momentos de tristeza. Llegarán momentos de tristeza que no podemos controlar. Llegarán momentos de pronto que las malas noticias nos afecten en nuestras emociones, en nuestros sentidos. Es natural que suceda, pero nosotros no podemos permitir que eso realmente derrumbe las murallas y nos detenga. Necesitamos nosotros cuidarnos de no caer en el desánimo. Está bien que veamos las cosas con objetividad, que miremos no con fantasía y con ilusiones irreales las situaciones como están sucediendo, pero una cosa muy diferente es caer en el desánimo, en la derrota y en la desesperanza. Lo quinto, entonces, para poder contrarrestar este desánimo interno, es que él fortaleció las partes más débiles, los lugares donde estaban las brechas, los lugares por donde de pronto había más riesgos, los lugares donde podría realmente el enemigo prosperar. Dice el versículo 12 y 13, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de las murallas, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familia para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Ahora nosotros todos estamos aislados en nuestras casas con nuestra familia. Y qué bueno nosotros aprovechar este tiempo para empezar a fortalecer esos puntos débiles, esas grietas familiares. Es el momento para que nosotros por familia, nosotros aprendamos a fortalecer esas partes más débiles. Aprendamos a tener buenas relaciones, aprendamos a perdonar, aprendamos realmente a estar juntos protegiendo el área débil de nuestra casa. Realmente cuando tú prosperas, prospera tu familia. Cuando tu familia prospera, entonces realmente hay paz, hay alegría, hay bendición. Dios quiere que la prosperidad y el propósito sea con el fin de bendecirnos como familia, como sociedad. Necesitamos aprender a fortalecer esas partes más débiles. Necesitamos entender cuál es la estrategia que está usando el enemigo, cuál es la estrategia que nos quiere frenar, que nos quiere impedir alcanzar nuestro propósito para allí cuidarnos. Ahora nos están hablando de estrategias para cuidarnos, de hábitos de limpieza, de lavarse las manos, de ponerse de pronto protección, de lavarse las suelas de los zapatos, de ponerse gafas, de no estar muy cerca de las personas. Son estrategias para proteger. Y nosotros necesitamos usar estrategias para protegernos tanto espiritual como mental como físicamente. Lo sexto es cancelar el temor por la fe en Dios. El versículo 14 dice: luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Nosotros necesitamos entender que el temor es el lugar, es el sentimiento donde habita Satanás. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos nosotros aprender a cancelar ese temor por la confianza que tenemos en el Dios Todopoderoso. Aunque de pronto hayan circunstancias que nosotros no podamos manejar, no podamos controlar, es entender que nosotros somos limitados, pero siempre habrá circunstancias y cosas que nosotros no podemos manejar. Entreguémosles la rienda de nuestra vida, de nuestro propósito, de nuestro futuro al Señor. Confiemos en Él y Él nos dará la victoria. Pero no le tengamos miedo al enemigo. Ahí estoy viendo personas que me están llamando presas del pánico, del miedo. Se sienten realmente que el enemigo se les metió a la casa.
Algunos literalmente dicen, estoy teniendo sueños, estoy teniendo visiones, siento cosas extrañas, siento que me voy a enfermar, siento que me voy a morir, siento que voy a fracasar. Y sabes una cosa, aleja ese temor y aprende a confiar en el Dios Todopoderoso, que está por encima de tus capacidades, por encima de aquello que puede hacer el hombre. El propósito de Dios se alcanzará aunque todas las circunstancias estén en contra. Lo séptimo es en Dios confiando y con precaución trabajando. Dice el versículo 15: cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudo, arcos, cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaban la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada en su costado, y el que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma. Necesitamos nosotros entender que aunque las situaciones están difíciles, van a cambiar lo que es la vida cotidiana. Ya las cosas no pueden continuar iguales. Ahora estamos en tiempos donde la amenaza es viral, donde necesitamos tener mucho cuidado, pero necesitamos trabajar con cuidado. Y algunos dicen que esta situación va a durar meses, algunos dicen que puede alcanzar el año, otros se van con situaciones más pesimistas. De todas maneras, sea cual sea las circunstancias, nosotros necesitamos avanzar. Dios nos llama a trabajar. Obviamente habrá que tener un tiempo trabajando y tener un tiempo en protección. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé ideas para nosotros estar atentos a los ataques del enemigo que pueden venir por cualquier lado, llámese virus, llámese ruina, llámese amenaza, llámese situación del país. Nosotros necesitamos aprender a caminar, a trabajar con la precaución debida. Va a tocar cambiar hábitos, pero bueno, necesitamos a veces aprender a mover nuestras zonas de confort y aprender a caminar confiados en el Señor. Lo octavo es que ellos aprendieron el poder de la conexión, el poder de la congregación. Nosotros hemos elaborado este proyecto Conéctate Iglesia porque entendemos que hay un poder cuando estamos conectados como iglesia contigo, cuando tú te vinculas al cuerpo de Cristo. Porque Jesús dijo que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dijo que ahí está su presencia. Y dijo que todo lo que ustedes poniéndose de acuerdo piden al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Hay un poder en la congregación, hay un poder en la conexión. Dice el versículo 19, entonces les expliqué a los nobles y a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene, entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Aunque ahora estamos cada uno muy distantes, muy separados, hay realmente un decreto que nos impide ahora congregarnos, y de pronto quién sabe por cuánto tiempo más habrán restricciones para poder congregarnos como antes. Necesitamos escuchar el sonido de la trompeta. Hemos elaborado el proyecto Conéctate como un sonido de trompeta, donde juntos recibimos la palabra de Dios, recibimos la instrucción, juntos oramos, juntos nos preparamos así sea a distancia, y podemos nosotros entonces esperar que Dios pelee por nosotros y Dios nos dé la victoria. Estas son oportunidades donde ahora la trompeta puede ser las redes, ahora la trompeta puede ser las conexiones de internet, ahora la trompeta pueden ser los teléfonos, lugares donde nosotros podemos convocar y podemos reunirnos para que juntos como iglesia oremos al Señor para que Él vaya delante de nosotros y nos dé la victoria. Para terminar, necesitamos aprender la estrategia de tener mayor conciencia y mayor esfuerzo. Dice el versículo 21, trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También le dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas
incluso cuando íbamos por agua. Es tiempo de nosotros tener conciencia, mayor conciencia y mayor esfuerzo de la realidad. Ahora necesitamos no tener espadas, no tener lanzas, pero sí necesitamos tener ropa especial. Sí necesitamos tener cuidados. Sí necesitamos ahora, mientras la situación viral, necesitamos estar protegidos. Necesitamos esforzarnos más para recuperar el tiempo perdido. No es el momento para dormir. No es el momento para aislarlos. No es el momento para paralizarlos. Aunque estemos aislados, seguiremos trabajando. Dios espera que nosotros seamos personas que demos frutos, trabajadoras, esforzadas. Dios espera que tú seas bendición para tu familiar. Este es el tiempo para trabajar más en la obra del Señor. Este es el tiempo para trabajar más en los propósitos de Dios, con mayor conciencia, pero con mayor esfuerzo. Vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, que tu presencia sea con nosotros, identificando las estrategias del enemigo donde nos quieren frenar, donde nos quiere paralizar. Nosotros cancelamos y rechazamos todo pensamiento que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente, todo desánimo, todo pensamiento de que no somos capaces, todo pensamiento de desesperanza, todo pensamiento de confusión, todo pensamiento de impaciencia. Lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos que nuestra mente y nuestro corazón están sensibles y obedientes a tu dirección. Te pido, Señor, que sea tu presencia con nosotros sanándonos, que seas tú dirigiéndonos. Yo quiero que ahora tú prepares un tiempo especial. Hoy es domingo, donde, de acuerdo a nuestro calendario en la iglesia, nosotros celebramos la cena del Señor. Qué bueno que tú prepares ahora los elementos para celebrar la cena del Señor. Busca pan, busca vino o jugo de uva, y con esos elementos prepáralos para que podamos juntos desde las casas celebrar la cena del Señor. Aunque las circunstancias ahora nos impiden poder celebrarlo a nivel de comunidad, juntos como lo hacíamos antes, qué bueno que lo puedas compartir con tu familia, que puedas hacer la cena del Señor, recordando realmente que nuestra victoria está en las manos de Dios, que nos ponemos de acuerdo ahora como cuando suena el sonido de la trompeta, y juntos vamos a orar para que la presencia de Dios sea dándonos la victoria. Recuerden la Pascua, que fue el inicio de la cena y el recordar la cena del Señor. El pueblo de Israel estaba amenazado por un virus. No era un virus, era un ángel de la muerte que iba a atacar a los primogénitos. A todo hijo que sea mayor, a todo varón primogénito iba a destruir. Pero aquellos que, obedeciendo al Señor, celebraban la Pascua, que era el comer el corderito, y ponían la sangre en los dinteles, en las puertas, allí no entraba la muerte. Yo quiero que ahora tú vayas preparando el tiempo para que busques los elementos, el pan, el vino o el jugo de uva, para que como familia, para que juntos celebremos la cena del Señor. Así que voy a darte un tiempo para que busques estos elementos para celebrar la cena del Señor. Vamos a preparar nuestro tiempo para celebrar la cena del Señor. Ya teniendo los elementos, necesitamos realmente entender entonces el significado de la cena del Señor. El apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios,
En el capítulo 11 del versículo 23 en adelante, dijo lo siguiente: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno deberá examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Dios nos invita a que nosotros podamos celebrar y participar de esta cena, de esta representación. Por eso dijo: hagan esto en memoria de mí. Con esto recordamos realmente que Jesús es el pan de vida y que vertió su sangre para poder salvarnos. Nosotros podemos recibir la bendición de Dios cuando nosotros usamos elementos comunes como el pan, como el fruto de la uva o el vino, y representamos y recordamos y experimentamos con nuestros sentidos, el sentido del tacto, del gusto, lo que pasó en la cruz. En la cruz el Señor se dispuso como el Cordero perfecto, el Cordero pascual. Por eso les decía ahorita que recordemos la Pascua, pero esta es la nueva Pascua. Antes era un corderito inocente, un corderito sin mancha, sin culpa, que era sacrificado, y la sangre de este corderito, que era puesto en los dinteles o en los marcos de las puertas, impedía que entrara la muerte. Ahora nosotros tenemos el jugo de uva o el vino y el pan, que representan la sangre y el cuerpo de Cristo. Un nuevo pacto de Dios con su nuevo pueblo, con la nueva Israel, que somos cada uno de nosotros los que creemos en Jesús. Cuando nosotros entonces con la fe celebramos la cena del Señor, estamos recibiendo el perdón, estamos recibiendo y recordando que en la cruz recibimos ese perdón, la libertad de nuestros pecados, que el Señor venció la muerte porque resucitó al tercer día. Y nosotros entonces nos cubrimos con la presencia de la bendición de Dios, su sangre y su carne y su cuerpo, que es representado en el pan. Así que yo les pido que ahora cada uno dé una acción de gracias. Cada uno en su casa dele gracias a Dios por esa salvación tan grande y por la confianza que tenemos en el Señor, que nos guarda y nos libra de la muerte. El Señor nos promete vida eterna para todo aquel que en Él cree. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos das libertad, porque tú eres el que nos das perdón, porque tú eres el que nos libras de la muerte y tú nos permites, Señor, poder avanzar. Te pido, Señor, que anotes nuestro nombre en el libro de la vida, que cada uno de nosotros que estamos celebrando esta cena seamos personas que estamos recibiendo con gozo, con alegría, con agradecimiento de tu bendición. Perdona nuestros pecados, cúbrenos con tu presencia, con tu gracia, cúbrenos con tu sangre y que tu carne, Señor, nos dé vida. Levanta a los que estén enfermos, levanta el ánimo, Señor, y permítenos, Señor, avanzar con propósito a pesar de toda adversidad, de todo enemigo que se levante, en el nombre de Jesús. Yo te invito ahora a que tú tomes el pan y lo compartas con un miembro de tu familia y que puedas, junto con tu familia, poder disfrutar de la bendición que pasó en la cruz, pero que hoy se hace una realidad en tu vida y llega a tu casa en estas circunstancias. Recibe la bendición del Señor Jesús, recibe el perdón de los pecados, recibe la sanidad, recibe la esperanza de vida eterna en el nombre de Jesús. Entonces, consume con tu familia el pan y la copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu sanidad, gracias por tu salvación, gracias por ese nuevo pacto que has hecho con nosotros. Vamos a comer y a beber con acción de gracia.
Damos gracias al Señor porque podemos, aún en la distancia, celebrar su presencia, celebrar su victoria. Que la paz de Dios, que la bendición del Señor Jesucristo esté contigo. Que la llenura y la unción del Espíritu Santo sea llegando a tu vida. Que seas tú teniendo proyección, que sea la presencia de Dios guiándote y puedas ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Celebrar la cena del Señor, definitivamente desde donde estamos es la oportunidad de unirnos, es la oportunidad de no perder lo que el Señor nos ha entregado, lo valioso, el poder recordar que Él vendrá por su iglesia. Y eso nos da sentido, de hermandad, eso nos da sentido de comunidad, eso nos une realmente en lazos fraternos. Y qué bueno poder celebrar la cena hoy, todos desde donde estamos y gozarnos en que tenemos salvación, en que tenemos vida, porque así lo ha decidido el Señor. Quiero invitarte también a que en esa misma actitud de adoración, de honra, tú dispongas tu diezmo, tu ofrenda. En el libro de Malaquías, el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y hay una promesa muy especial, y es que el Señor reprende el devorador por nosotros y no permite que nada se pierda. Dice, y termina el texto diciendo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto me llama grandemente la atención porque en estos tiempos necesitamos pedirle al Señor que Él reprenda al devorador por nosotros, que la plaga no pueda dañar nuestra productividad, que nada se pierda en estos tiempos, que podamos ser productivos y que sea el Señor de los ejércitos el que pelee la batalla por nosotros. Así que allí donde tú estás, yo te invito a que tú propongas tu ofrenda, tu diezmo, y a que en acción de gracias tú puedas hacer tu depósito, tu consignación a las cuentas que están en la pantalla. Y bueno, mis hermanos, también quiero darles un anuncio muy especial. Recuerden que este miércoles vamos a estar también todos juntos nuevamente conectados desde allí, desde tu casa, conectados con nosotros para celebrar nuestro servicio, un descanso para el alma a las 7:30 de la noche. Y bueno, quiero invitarte también que allí donde tú estás te pongas en pie con tu familia y vamos a terminar este tiempo con la bendición sacerdotal, la bendición que le dio Moisés al pueblo de Israel en el libro de Números, en el capítulo 6. Levanta tus manos, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Mis hermanos, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y deseo que la protección del Señor esté sobre tu casa, que el Señor te llene de salud, de bendición, y que podamos volver a encontrarnos este miércoles. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Muchas veces el mundo nos dice cómo deberíamos comportarnos, pero te tengo una gran noticia. Tú y yo nacimos para impactar al mundo. Fuimos creados para hacer la diferencia, para ser atrevidos. Atrevidos sí, atrevidos para decir sí cuando la mayoría dice no. Atrevidos para usar los talentos que Dios nos dio. Atrevidos para compartir la palabra de Dios. Sí a creer. Sí a la libertad. Sí a vencer los obstáculos. Sí a soñar en grande y definitivamente sí a ser una generación de bendición para las naciones. Somos jóvenes que nos proyectamos con audacia hacia el futuro. A impactar en lo esencial, en los principios, en los valores, en el corazón, en nuestro interior y en la fe diaria para enfrentar los retos. Mi iglesia, tu iglesia, nuestra iglesia, el lugar donde afirmas tu identidad en Cristo. Únete a la familia de Dios. ¿Y tú, te atreves?